El colapso de Credit Suisse es claramente un factor muy específico de esta entidad bancaria. No podemos olvidar que desde el año 2011 Credit Suisse lleva bajando en bolsa prácticamente constantemente y ha perdido una enorme cantidad de capitalización a pesar de haber anunciado diferentes aumentos de capital, reducciones de costes, cambios de estrategia, etcétera. Al final de todo, el problema de Credit Suisse no deja de ser uno muy sencillo. En la época del exceso monetario, lo que ha pasado es que con las enormes inyecciones de liquidez de los bancos centrales y los tipos reales negativos y los tipos nominales negativos también, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los bancos, para poder conseguir un poco de rentabilidad, ya que generaban rentabilidad sobre activos totales muy por debajo de su coste de capital, tienen que tomar cada vez más riesgo. Los préstamos que dan se dan a tipos muy bajos, que muchas veces tienen muy poco que ver con el riesgo real de los que toman ese crédito, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un entorno como el que hemos vivido en el año 2022? Estos bancos, para tener un nivel de colchón de capital, han acumulado también mucha deuda soberana y muchos bonos de empresas que habían emitido con tipos negativos, con cupón negativo, y los han atesorado como aquellos activos de menor riesgo, los que dan baja volatilidad y además estabilidad al balance. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el empeoramiento económico más la caída en el precio de los mercados de los activos de renta fija y renta variable a la vez también de capital riesgo, como hemos visto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues resulta que los activos que te daban poca volatilidad y poco riesgo, los activos que se suponía que iban a darte estabilidad en precio, no te lo dan. Y se reduce masivamente la valoración de los activos del banco. Se genera además una descapitalización muy rápida porque los bancos no solamente, no es que no hayan tomado medidas para mitigar el riesgo, sino que los factores con los que normalmente se mitigaba ese riesgo son precisamente esos bonos de alta calidad que fueron los que la política monetaria ultra expansiva, las recompras masivas de los bancos centrales y los tipos negativos llevaron a pasar de ser el activo de menor riesgo y de mayor estabilidad a ser tan volátil y tan arriesgado y tan caro como las inversiones en tecnología o en inversiones en empresas con dificultades o préstamos a pymes, etcétera. Por eso no nos debería sorprender que haya una reacción sobre todos los activos. Se le echa la culpa, como siempre pasa en este tipo de entornos, ¿a qué? Al síntoma, ¿no? La culpa es de Silicon Valley Bank. La culpa es de Credit Suisse. No se le echa la culpa al factor fundamental que hace que una entidad, sea cual sea, tome mucho mayor riesgo y acumule mucho más riesgo del que debería. ¿Cómo puede ocurrir eso si la entidad a la vez lo que quiere es preservar capital y fortalecer su cuota de mercado? La única manera es si acumula riesgo en un activo donde percibe que no hay riesgo o que hay muy poco. La política monetaria ultra expansiva ha disfrazado el riesgo de los activos, también los arriesgados, pero sobre todo de los activos de menos riesgo. Es decir, el activo que se supone que tiene que ser el de mayor estabilidad se ha convertido en el activo más caro, gracias, desafortunadamente, a la recompra masiva de bonos del Estado. Y eso, ¿qué es lo que ha hecho? Que al ser extremadamente caro, cuando aparece la inflación, se desplome el precio de esos bonos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Lentamente, los bancos
han ido acumulando riesgo tanto en préstamos con tipos muy bajos a los que se le estaba prestando a todo tipo de empresas y en todo tipo de sectores a tipos muy bajos, y a la vez acumulando riesgo en activos aparentemente seguros que en realidad eran carísimos y además que se convirtieron en mucho más volátiles, como vimos en el año 2022, el peor año de los bonos y de las acciones. En realidad, lo que ha pasado es que la política monetaria ha ido incentivando que se tome esa masiva cantidad de riesgo por menor rentabilidad y además que el colchón de capital sea menor. La buena noticia: los bancos europeos, en ese periodo de tipos negativos y en ese periodo de exceso monetario, han sido muchísimo más prudentes. ¿Y qué es lo que han hecho? Han ido aumentando la cantidad de capital de máxima calidad y además han ido haciendo los deberes en un periodo de represión financiera en el que se les destruía el margen de intermediación y se les destruía la capacidad de generar beneficios. ¿Por qué es eso importante? Porque, como vemos en la estructura de capital, tienen suficiente colchón para una caída tan brutal como la que hemos visto ahora. Pero esta caída brutal no es porque uno haya invertido en tecnología o otro en banca de inversión norteamericana, etc. Esta brutal caída viene del desplome absoluto de los activos más volátiles y con ellos el que se suponía que era el de menos riesgo, que eran los bonos de empresas grandes y seguras y los bonos de las empresas de los estados y de los activos relativamente más seguros. También es importante entender una cosa: si en realidad hubiese un verdadero peligro para los depósitos, los bonos contingentes, los bonos convertibles contingentes de los bancos, que son unos bonos que han emitido con alta rentabilidad y que al llegar a un porcentaje de capital se convierten inmediatamente en acciones, estarían cayendo masivamente en el mercado y todavía no ha ocurrido eso. Desde luego no se está mostrando esa alarma por una sencilla razón: el mercado todavía percibe que hay un amplio colchón de capital en la banca, pero eso no quita que el efecto del desastre creado por la política monetaria laxa, pensando que imprimir y bajar tipos de interés constante no generaba riesgo y además no generaba inflación, lo que ha hecho ha sido darse la vuelta completamente y generar el efecto boomerang, y ahora está destruyendo la valoración de los activos que están en los bancos, porque la inflación ya no es transitoria, ni base, ni no sé qué, ni bla bla, sino la inflación es persistente, alta y muy peligrosa, y además porque los bancos centrales no pueden, por un lado, mantener la inflación bajo control y a la vez inyectar liquidez que mantenga las burbujas todavía infladas. Por lo tanto, ahora mismo el gran problema es que si los bancos deciden revertir las subidas de tipos y deciden bajar tipos y aumentar la liquidez, la inflación se puede ir mucho más alta, y eso hará también que el activo de menor riesgo vuelva a caer porque sigue con cupones muy por debajo de los niveles de inflación. Y por otro lado, si mantiene las subidas de tipos y la reducción de liquidez, el efecto que estamos viviendo de destrucción de capital en muchas entidades es probable que continúe. Los depósitos no están en riesgo porque los depósitos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósito y porque lo que está claro que va a ocurrir es que se van a garantizar los depósitos en general en cualquier banco. Y tampoco es, y esto es importante, los bancos no han tomado una enorme cantidad de riesgo porque sean malvados, porque tengan mala gestión o porque hayan tenido la decisión de dedicarse a hacer el loco. Lo que han hecho los bancos ha sido exclusivamente fortalecer el préstamo a la economía real en un periodo de tipos negativos y de exceso de liquidez en el que probablemente cualquier entidad lo que habría hecho era simplemente no prestar porque era absolutamente desastroso a nivel negocio.
¿Qué es lo que ha pasado ahora? Lo que pasa ahora es el efecto boomerang del exceso previo. Por eso, todos aquellos que están pidiendo ahora bajadas de tipos y aumentos de liquidez, lo único que están pidiendo es que se perpetúe la burbuja. La solución al problema que está ocurriendo con los bancos es reducir el riesgo lentamente, dando facilidades de liquidez para que tengan suficiente capacidad de reducir su cartera de bonos arriesgados y fortalecer el balance como lo han hecho en la época más difícil, y adicionalmente que los tipos sean más acordes con la realidad de la inflación. Si no, volveremos a encontrarnos con un problema mucho mayor después. Credit Suisse no ha ocurrido ahora por una casualidad. Credit Suisse viene de mucho antes, y lo mismo ocurre con algunas otras entidades. Por lo tanto, dejemos que los bancos se continúen fortaleciendo y dejemos de pensar que 2 más 2 suman 22 y que imprimir dinero y bajar los tipos constantemente no genera problemas. Lo que estamos viviendo ahora mismo es exactamente la consecuencia de aquella horrorosa decisión de decir que había que imprimir sin límite y bajar los tipos sin límite y ya lidiaríamos con las consecuencias. Estas son las consecuencias.